¿Qué tal amigos? Muy buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo a nombre de la ciencia y cultura gnóstica. En efecto, esta noche vamos a abordar un tema muy bonito, muy importante, ¿no?, en relación a esta fecha tan maravillosa, a este suceso que conmemoramos, ¿no?, cada año, y de pronto de todas las festividades que existan del año, pues esta es la más importante, ¿no? De pronto esta es la que uno más espera, es decir, se siente ese espíritu navideño. Pero fíjense de que vamos a tratar de estudiar, ¿no?, diríamos, el trasfondo que tiene o guarda sin duda esta fiesta, ¿no?, para que más allá de ser vivida desde un aspecto de pronto social, externo, ¿no?, también sea vivida en la intimidad de nuestro corazón, desde nuestra conciencia, ¿vale?, desde eso que todos nosotros somos, diríamos, pues desde esa parte espiritual, ¿vale? Entonces esperamos de que podamos recibir estas instrucciones siempre con una mente abierta, ¿vale?, un corazón bastante analítico, presto al discernimiento, ¿vale? Fíjense de que cuando nosotros hablamos pues de la Navidad, sin duda hablamos del nacimiento, ¿no?, de ese gran ser, ese Rey de Reyes, por así decirlo, ¿no? Nos estamos refiriendo al Maestro Jesús, ¿vale? Y fíjense de que sin duda sabemos de que esta enseñanza, el cristianismo, de pronto viene a ser una de las religiones más extensas que existen a nivel mundial, hablando geográficamente al menos. Pero se ha escrito mucho de este personaje y sin embargo a la vez se ha escrito nada, es decir, muy poco. Y cuando hablamos de la vida, de sus enseñanzas, suele haber de pronto ciertos vacíos que en el tiempo a lo mejor han sido generados por ciertas conveniencias, por así decirlo. Entonces, fíjense de que partamos, por ejemplo, de estudiar de esta fecha. ¿Por qué un 25 de diciembre, ¿no?, un 24 a las 12 o un 25 a las 00? Fíjense de que este es un evento, ¿no? La Navidad en sí misma no fue sino celebrada, al menos la fecha, ¿no?, históricamente se sabe de que 300 años después, ¿no?, recién es que se empezó a conmemorar esta fecha. Y fíjense, pero esta fecha no solamente conmemoraría el nacimiento de Jesús, sino que también conmemoraría un aspecto cósmico muy importante, ¿no?, que es el solsticio de invierno. Entonces, cósmicamente hablando, fíjense de que la Tierra, en esta época del año, ella sufre un alejamiento, diríamos, de los más extremos frente al Sol. Entonces, en este alejamiento, de pronto ya sobre todo en los países más marcados, son los países del norte del planeta. Entonces, donde sin duda el frío es muy intenso. Entonces, y bueno, las condiciones climáticas no son tan favorables para la existencia o la vida, tanto en la naturaleza como en la humanidad. Pero fíjense de que ya a partir de entre el 24 y el 25 de diciembre es cuando el Sol retorna nuevamente. Entonces, retorna, y en ese retorno que tiene cada año, sin duda es cuando poco a poquito, ¿no?, los días van siendo un poco más largos que las noches, o al menos vuelven a su normalidad. Entonces, ya que antes eran las noches que eran más largas que los días, ¿no?, prevaleciendo así el frío. Entonces ya desde este punto de partida, desde esta fecha, sin duda, como decíamos, poco a poco se va despidiendo ya uno del invierno, ¿no?, por allá en los países del norte del planeta, de todo el hielo, de toda la nieve, ¿no?, y poco a poco empezamos a tener ya unos días más soleados, más calurosos. Entonces, este acontecimiento, ¿no?, el cual está muy relacionado al nacimiento de Jesús,
también fue sin duda festejado, por ejemplo, en la tradición romana, ¿no? Como las fiestas a Apolo, ¿ve? Y sobre todo ya en la última etapa de la tradición romana, llamada esta felicidad como el sol invictus. Pero no fue la única cultura que de pronto conmemoró, ¿no? O hizo encajar de pronto a propósito con el nacimiento de Jesús, sino que también, por ejemplo, en la tradición persa, esta fecha que nosotros hoy celebramos como la Navidad, también ellos la conmemorarían, pero ya en torno, por ejemplo, al dios Mitra. Igual pasó en la tradición griega, los cuales justo esta época del año conmemoraban el nacimiento de Dionisio, y que curiosamente pues también lo conmemoraban con un poco de pan y un poco de vino. Entonces igual tenemos a Atis, una figura que también fue conmemorada en esta época del año, y también sin duda pues ya yendo un poco más allá, diríamos en el tiempo, pues tenemos que estas fechas también fue conmemorado el Osiris egipcio. Entonces vamos a encontrar que de pronto, como muchas personas estarán pensando, de que hay un plagio, ¿no? Agrede. Entonces, y no es así. Lo que pasa es que los sucesos cósmicos siempre son conmemorados y siempre han sido conmemorados a través de las grandes culturas. Entonces, por eso es de que cuando estudiamos la antropología, ¿no? Vamos a ver de que muchas veces, diríamos, bajo un concepto despectivo, de pronto los arqueólogos pensaban de que los antiguos adoraban ídolos, ¿no? Y dentro de los ídolos más grandes que han existido, pues tenemos al sol, ¿no? Y creían de que ellos, porque por su ignorancia no sabían, ¿no? Más sin embargo, en realidad, estas grandes culturas sabían el trasfondo mucho más de lo que hoy en día nosotros conocemos. Por eso es de que estas culturas en realidad, fíjense, ni los mejores arquitectos ni los mejores ingenieros podrían hacer una réplica de sus legados monumentales que nos han dejado, y mucho menos podrían hacer una interpretación del legado de la sabiduría y el conocimiento que estas culturas pues también nos han heredado, porque tuvieron un aspecto, diríamos, en el que muchas veces nosotros pensamos de que solamente está la parte literal y olvidamos de que en realidad, ¿no? Estas grandes culturas, pilares de la humanidad, han tenido más un lenguaje de tipo simbólico, alegórico. Entonces, y en esa adoración no es que adoraban a un sol físico, sino adoraban a un sol, llamémosle espiritual, a esa luz que sin duda pues acaba con las tinieblas, porque cuando el sol se levanta al alba, pues sin duda finaliza la noche, finaliza las tinieblas, para que podamos nosotros entender de pronto esa parte bíblica cuando dice de que la luz vino a las tinieblas. Entonces, y esa parte también donde él dice, hágase la luz. Esa luz que necesita sin duda hacerse en nosotros mismos. Esa luz que acabe con esas tinieblas, con esos conceptos, los cuales pues de pronto no nos permiten vislumbrar el sentido de nuestra existencia, el para qué vivimos. Porque yo considero, apreciado amigo, de que en algún momento de nuestra vida nos hemos tenido que hacer una pregunta que siempre ha generado un eco de pronto en el tiempo, que es el ¿para qué estoy vivo? ¿Cuál será el objetivo de mi existencia? ¿Será que es vivir por vivir? Y esto siempre nos remonta allá a esos años en la vieja Atenas, donde Sócrates siempre andaba y les hacía la misma interrogante a todas las personas que estaban en esas plazas. Entonces la gente, cuando él les preguntaba ¿qué es la vida?, muchos de ellos decían, pues la vida es un regalo de los dioses. Otros decían, la vida pues es lo más importante que uno tiene. Pero como también había personas de que decían, la vida es un castigo de los dioses.
la vida sin duda es algo feo, decían ellos, ¿va? Porque se sufre, se llora. Entonces, después de que todos emitían ya sin duda pues esos conceptos, Sócrates les decía: ¿y cuál creen ustedes? Si eso es la vida, entonces ¿cuál será el objetivo de la existencia? Más de uno enmudecía, no sabía qué responder. Entonces eso es lo que esa luz necesita hacerse en nosotros para que podamos hoy darle una respuesta a esa existencia, a ese ¿para qué vivimos? ¿Va? Fíjense de que, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, ¿no? Que no está en la Biblia, porque es un evangelio apócrifo, pero que sin duda, pues, tras el hallazgo de los evangelios de Nag Hammadi, pues se pudo encontrar, ¿no? Y es curioso de que de pronto, como cristianos, no mostremos un interés por leer, ¿no? Por leer estos evangelios que se han descubierto allá en el 45, opacados por la Segunda Guerra Mundial, pero que hoy están al alcance de nuestras manos, ¿ven? En una forma virtual, en una forma transcrita. Entonces, fíjense de que lo que decía Tomás, ¿no? En este evangelio dice: yo soy la luz que está por encima de todo. Examínate a ti mismo. Examinarse a uno mismo, así puedes comprender quién eres y serás llamado, porque el que no se conoce a sí mismo nada sabe, pero el que se conoce a sí mismo llega simultáneamente a la profundidad de todo. Lo que tienes dentro de ti te salvará. Fíjense, llevamos una vida muy mecánica, ¿vale? De pronto muy tradicional, muy rutinaria, ¿vale? En la que el ajetreo, las mismas actividades, ¿no? O sea, la familia, el trabajo, el mismo sistema en el que vivimos, rara vez nosotros nos preguntamos, ¿no? Es decir, yo sé que todos anhelamos la felicidad, pero muy pocas veces nos le hemos preguntado, pues, cómo alcanzarla. O simplemente pues hemos pensado de que ya es un mito más el ser felices, ¿no? Y sin duda pues fíjense de que los evangelios, ¿no? El cristianismo en sí siempre nos invita a la felicidad, siempre nos invita a la luz, a la verdad. Y esa es esa luz que nosotros necesitamos justamente conocer, y que fíjense de que lo más bonito de todo esto es de que esta doctrina, ¿no? Llamada cristianismo, pues no se alejaría mucho en realidad de la misma filosofía. Bueno, esto que nos relata sin duda pues Tomás prácticamente se sintetizaría en lo que estuvo escrito, ¿no? Allá en el templo de Apolo, en el oráculo de Delfos, la cual decía: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. El famoso homo nocete ipsum, ¿verdad? Entonces, sin duda, Tomás nos invita a conocernos a nosotros mismos, para que esa luz, como él dice, nos salve, pero esa luz del conocimiento, esa luz de la sabiduría, esa luz del para qué vivimos y cómo hacer de esta vida, pues sin duda una vida plena, una vida feliz, conociendo ¿cuál sería la causa, diríamos, de nuestra infelicidad? Porque lógico, tiene que haber una causa, tiene que haber un motivo por el cual nosotros no somos felices, nos estamos limitando a la felicidad, ¿va? Entonces, y todo parte dentro de uno mismo, ¿va? Por eso es de que ahí es donde se rompe de pronto el concepto literalista, ¿no? Que le pone la arqueología, le pone la antropología, para pues dejarse revelar, pues diríamos ya el conocimiento, pues más que todo significativo, ese conocimiento alegórico, que así como el sol, como lo decían los egipcios, triunfa sobre las tinieblas, ¿no? Y que cuando él se ocultaba allá en el ocaso, pues sin duda tendría que lidiar una batalla con Tifón. Entonces era Ors versus Tifón, ¿no? Los cuales se enfrentaban, y que sin duda, pues al alba, nuevamente Ors se levantaba victorioso,
¿verdad? Entonces, ese sol que sin duda, fíjense, nos invita también a reflexionar de que el sol, pues, de pronto, ¿no? Cuando él sale, por así decirlo, ¿no? Al alba, pues él alumbra para todos. Él de pronto no dice, uy, este es malo, a este no lo voy a alumbrar, no lo voy a llenar con mi calorcito. Entonces, no, más por el contrario, él sin distinción, ¿no? De raza, sexo, credo, casta o color, sin duda, pues él alumbra, ¿no? Para cualquier persona, para todo el mundo. Entonces, porque esa es la expresión de Dios mismo, ¿no? A diferencia del Dios que nos pinta el judaísmo, un Dios mal interpretado, por cierto, ¿verdad? El del ojo por ojo, el diente por diente, el Jehová antropomórfico, pues fíjense de que en realidad la esencia divina de Dios no es así, sino más bien sería como la del mismo sol, alumbrando y dando posibilidades para todos, no solamente para algunos, sino para todos. Entonces, por eso es de que ellos lo adoraban, porque en la naturaleza está reflejado, fíjense, el conocimiento filosófico de la misma divinidad. Por eso es de que en el universo no hay nada al azar. En el universo todo guarda un orden, todo guarda una armonía. Orden, armonía, que también necesita prevalecer en el individuo. Por eso es de que estas fechas siempre son conmemoradas. Como ese frío es vencido sin duda en esta época para nuevamente dejarse sentir ese calorcito, que también nos invita al calor humano, por cierto, ¿no? Esa comprensión, esa ayuda, esa sinceridad que siempre tiene que haber para con nosotros, no solamente en esta época del año, sino en toda nuestra existencia. Y también vencer ese frío que vienen a estar reflejados en nuestros defectos, que vienen a estar reflejados de pronto en esa falta de voluntad para levantarnos y seguir adelante, como nos lo invita un gran sabio, un filósofo contemporáneo como es el maestro Samuel Aumbeor, el cual nos dice, no son las pérdidas ni las caídas las que pueden hacer fracasar la vida del hombre, sino la falta de coraje para levantarse y seguir adelante. El sol no es un fracasado, el sol no es un vencido, sino de que a través de las adversidades, a través de las dificultades, a través de los problemas, de los sinsabores, nuevamente regresa victorioso, ¿no? Ahí está el sol invictus que rendían culto a los romanos. Entonces son fechas que a nosotros nos permiten sin duda reflexionar, y que están muy relacionados, lógico, como decíamos, con todas las culturas y con todas las religiones. Porque ¿será que Dios tiene una preferencia por alguna religión? Por eso es que la doctrina del Maestro Jesús es una doctrina de que hay que saberla entender desde el aspecto alegórico, entendiendo de que Él de pronto jamás vino a singularizar el conocimiento, no, sino por el contrario, a expandirlo y que sea al alcance de cualquier individuo. Y eso es lo que vamos a ver a través de esta conferencia. Entonces, fíjense de que ya hablando, pues sin duda, del nacimiento de Jesús, ¿no? Como decíamos, pues de pronto tenemos aquí, para los historiadores al menos, este es un gran problema, porque ellos siempre llevan el enfoque literalista, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en este enfoque? De que sin duda se dice de que en los mismos evangelios encontramos contradicciones, porque como decíamos, se sigue estudiando desde el aspecto literal. Y encontramos, por ejemplo, dos posturas, ¿no? Una de que nacería durante el reinado, ¿no?, de Herodes, por el censo que él hace, y sin duda históricamente Herodes, por así decirlo, gobernó durante el año 4 antes de Cristo. Y también las mismas escrituras nos dirían de que sin duda pues este nacimiento se habría dado durante el censo que hizo Quirino, pero el gobierno de Quirino no se da sino después del 6 después de Cristo. Entonces ya tenemos pues dos contradicciones
en los mismos tratados bíblicos. Entonces, es más, el mismo lugar en el que él nace también es una contradicción, ¿no? Porque se sigue estudiando desde el aspecto literalista, ¿va? Entonces se dice que él nació en Belén, ¿verdad? Entonces, y también más adelante en las mismas escrituras, propio, diríamos, pues de los mismos apóstoles, se dice que él nació en Nazaret. Pues es de que se le conoce como Jesús de Nazaret. Y incluso, diríamos, pues cuando ya esta doctrina empieza a extenderse, se les conoce como los nazarenos, ¿no? Porque supuestamente, pues ahí sería la cuna del nacimiento de este gran ser. Entonces, fíjense de que, por eso es de que nosotros no podemos estudiar y seguir haciéndolo desde el enfoque literalista, el cual también a nosotros viene y nos dice de que él nació en un pesebre, no un pesebre que estaba rodeado de animales. Bueno, fíjense de que eso a nosotros nos invita mucho a la reflexión, porque el Cristo, ¿no? Fíjense de que así como el mismo Pablo de Tarso, quien es anterior, pues diríamos, al menos sus escritos son anterior a los 4 evangelios de la Biblia, nos permiten tener un enfoque de pronto más claro y más serio, y él no habla del Cristo como si fuese una persona, sino habla del Cristo como una fuerza universal y cósmica que vive y palpita en todo. Entonces el Cristo no debe ser entendido, el nacimiento del Cristo no debe ser entendido como una persona, sino debe ser entendido como el nacimiento de una fuerza que no hay que buscarla allá afuera, sino más bien que está dentro de uno. ¿Ve? Así como en las tradiciones mistéricas, ¿ve? En el precristianismo, se le conoce como esa chispa divina, que debe ser acrecentada desde adentro, ¿ve? Así como lo invita Tomás, ¿ve? Por eso es que decíamos, en realidad uno tiene que, para estudiar de pronto el cristianismo como tal, uno necesita hacerlo, pues ya no con las mutilaciones que ha habido en esta época, ¿ve? Con el dogmatismo que existe en esta época, sino más bien reflejado en los hallazgos, ¿no? Tan trascendentales, ¿ve? Que han habido, pues como decíamos, en la biblioteca de Nag Hammadi y en los mismos rollos del Mar Muerto incluso, ¿ve? Los cuales sí nos muestran, diríamos, pues unas enseñanzas mucho más claras y desde donde nos permite apreciar, ¿ve? Diríamos con más razón el cristianismo. Bueno, entonces fíjense de que ese Cristo, esa fuerza, sin duda siempre nace rodeado de animales que tienen la alegoría simbólica, ¿ve? Que vienen a representar cada uno de los defectos que guardamos en nuestro interior, ¿no? Esos defectos, sin duda, pues en el cual en la tradición cristiana, ¿no? Se le conoce como pecados capitales, que son 7: la ira, la codicia, el orgullo, ¿no? La envidia, pues la lujuria, la gula y la pereza, ¿verdad? 7 legiones. Bueno, sin duda, pues porque ahí sí, como decía Virgilio, ¿no? El poeta de Mantua, por más paladar de acero que uno tenga, o 1000 lenguas de fuego, no alcanzaría a enumerar sus defectos. Y esa es la naturaleza del ser humano. Una naturaleza divina, pero que esa divinidad sin duda está envuelta, rodeada de animales, envuelta de defectos, de debilidades, las cuales imposibilitan de pronto su acceso hacia eso que nosotros llamamos Dios. Bueno, entonces, y fíjense, aquí es cuando encontramos también, diríamos, la otra expresión de pronto pues malinterpretada, en la cual se cree de que Jesús sería el único Hijo de Dios, ¿verdad? Y olvidamos de pronto, o no distinguimos, no separamos entre su naturaleza humana y su naturaleza divina. ¿Vale? Y fíjense, que esto pasó en realidad 300 años después de su retiro, después de su muerte.
después de su ascensión. Entonces, y hoy por hoy seguimos pensando de que el único Hijo de Dios que existe, pues es Jesús, y no lo negamos. Más sin embargo, como también nos lo han enseñado los grandes sabios en el tiempo, dicen, Dios no tiene hijos favoritos, sino más bien hijos que lo prefieren a Él. Es por eso de que en los 4 evangelios de la Biblia, en Mateo, Marcos, Lucas, por ejemplo, podemos encontrar de que Jesús, más por el contrario, como su naturaleza humana, Él se nombra a sí mismo como el Hijo del Hombre, mostrándonos de que todos nosotros, pues sin duda, podemos en algún momento llegar a ser lo que Él posteriormente fue, en convertirse en un Hijo de Dios. Bien nos lo dice el Génesis, ¿no? De que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, un Dios en potencia, por así decirlo, ¿no? Una luz en potencia, una conciencia en potencia, ¿ve? Que si ésta logra acrecentarse, logra desarrollarse, pues sin duda logra acabar con esas debilidades y esos defectos que nos impiden y nos limitan el acceso al conocimiento, a la divinidad. ¿Ve? Entonces, por eso es de que aquel acontecimiento que se sucediese y que hoy, bueno, siempre diríamos, pues, se ejemplifica, ¿no? Siempre en los nacimientos, vienen a ser el sinnúmero de defectos, pero que necesitamos nosotros eliminar y acabar, no de pronto como un reto, ¿no? Sino como una necesidad que tiene que surgir, porque eso es lo que nos hace acceder a la felicidad, ¿va? Porque fíjense, ¿será que cuando nosotros tenemos ira, será que nos sentimos bien? No, ¿verdad? Uno no dice, pues, tenía una ira fenomenal, grandiosa, ojalá y mañana la vuelva a tener. No, uno se siente, pues, diríamos, muy mal, desganado. Cuando uno tiene envidia, será de que se siente bien tampoco. Igual pasa con los demás defectos. No nos hacen sentir bien y nos limitan ese acceso a la felicidad, aquella felicidad que huye a veces dentro de nuestro propio, delante de nosotros. Y no nos damos cuenta de que más bien nosotros necesitamos capturarla, atraparla de instante en instante. Entonces, fíjense de que por eso es necesario que nosotros entendamos, ¿no? Así como los primeros cristianos, ¿no? El cristianismo primitivo, de que el Cristo es una fuerza que vive y palpita en todo y que necesita desarrollarse, que necesita acrecentarse. La palabra Cristo significa ungido con fuego, ¿verdad? Y que Jesús no sería el único Cristo. Las mismas enseñanzas, por ejemplo, los bautistas, ellos consideraban de que Juan era un Cristo, ¿verdad? Y que no fue uno de los únicos, sino de que también, es decir, nombra un sinnúmero de personajes que habían logrado encarnar a esa fuerza crística. Por eso es de que cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, en Marcos, ¿no? Él viene y nos dice que el Espíritu descendió sobre él, ¿no? Y fue ahí en ese momento donde pasa de ser llamado Jesús a conocerse como Jesús el Cristo o Jesucristo, ¿no? En su versión ya abreviada. Entonces, y fue una voz, la del cielo, la que lo proclamó. ¿Va? Entonces, proclamación que tampoco estaría distante, diríamos, de toda persona que busca su perfeccionamiento. Y uno dice, ¿será que la perfección es posible? ¿Será que la perfección es alcanzable? ¿Será que la perfección es algo para lo humano? ¿Va? Y apreciado amigo, si no fuera así, ¿por qué la Biblia nos invitaría y nos diría ser perfectos como vuestro Padre que está en secreto? Y no solamente conformarnos con conceptos de pronto convenidos, que uno dice que no, uno es humano y el humano tiende a errar. Sí, tiende a errar, pero es importante de que aprendamos de cada uno de esos tropiezos, de cada uno de esos errores que hemos tenido, aprendamos la lección. Porque tal vez si uno cae, si uno tropieza, es para eso, para aprender.
pero no para quedarse allí en el error, porque yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir fracasando, fracasando y fracasando. No, sino más bien hacerle un estudio minucioso, ¿no? Y allí vuelve lo que se enseñaba, la filosofía en la antigua Grecia, y lo que invita también Tomás en su Evangelio, a conocernos a nosotros mismos, para que el día de mañana no tropecemos con esa piedra, ¿ven? Y más bien podamos estar un paso más adelante del éxito, el éxito que siempre debe ser familiar, social, empresarial, es decir, y sobre todo, un éxito espiritual, de que cada día estemos más cerca de conocer la verdad, para que se cumpla lo que él decía: buscad la verdad y ella os hará libres. Y seamos libres de dogmas, seamos libres de fanatismos. ¿Ven? Y esa luz alumbre nuestro entendimiento. ¿Ven? Entonces, fíjense de que sin duda, pues Pablo, ¿no? Por eso es de que cuando uno estudia a Pablo, pues se da cuenta de que definitivamente esto es así. Pablo, por ejemplo, él dice: el que no conoció a Jesús, pues a Jesús histórico, ¿no? Incluso lo aclara, pues en realidad no importa, ¿ve? No importa, porque dice lo importante es conocer al Cristo, ¿ve? Entonces, y él dice: por eso es de que fue revelado en mí, no para mí, ¿ve? Es decir, en otras palabras, él logró experimentar aquella fuerza acrecentada, desarrollada dentro de sí mismo, en el individuo. ¿Ve? Entonces, y por eso es de que Pablo de pronto es el apóstol, diríamos, pues glorificado, porque gracias a él se expandió el cristianismo. Y siempre de que Pablo pues iba a enseñar, él enseñaba de que ese Dios que siempre ha estado expresado en las antiguas culturas, ¿no? Por ejemplo, cuando él iba siempre a los demás pueblos, ¿no? Los cuales tenían otras divinidades, lo que se le conoce como el paganismo, pues él siempre decía: a ese Dios, ¿ve? A ese Dios es el que yo también adoro, ¿ve? A ese Dios es el que yo también busco, ¿ve? Entonces, y las demás personas lo escuchaban, porque sabían de que si hay algo que de pronto convergen todas las tradiciones religiosas, es una transformación del individuo, ¿no? Y no sencillamente en el conformismo que debe haber, ¿no? No decir, pues bueno, como muchas veces se escucha, ¿no? Uno dice, pues no, ya yo, genio y figura hasta la sepultura. Entonces, limitándose así todo un cambio, ¿ve? Limitándose así de que los días venideros sean mejores de que el hoy, ¿ve? Limitándose así de que la vida pueda cumplir con ese objetivo de que sea plena, sea dichosa, ¿ve? Entonces, fíjense de que con justa razón, ¿no? Nos lo dice un gran sabio: inútilmente habría nacido Jesús en Belén si no naciera en nuestro corazón también. Inútilmente habría muerto y resucitado en la tierra santa si no muere y resucita en nosotros también. ¿Ve? Palabras, pues, en las cuales urge de pronto una reflexión. ¿Va? ¿De qué sirve que nosotros hoy de pronto creamos, ¿no? De pronto pues lo podamos estampar en una camiseta, de que lo podamos tener de pronto en nuestra casa, ¿no? Sea una imagen de Él, un cuadro de Él, que podamos asistir a grandes monumentos como lo son iglesias, templos, catedrales? Si de pronto pues en la vida diaria, en los hechos, no lo conmemoramos con una actitud, porque a nosotros nos han enseñado, ¿no?, de que basta con creer y ya está. Y apreciado amigo, un violador también cree, un asesino también cree, un narcotraficante de droga, de órganos, de personas, también cree. Y no tiene ninguna diferencia en cuanto a creencia se refiere con el que lo hace y no lo hace. Entonces, fíjense de que sin duda lo que nosotros necesitamos es a Él conmemorarlo, por así decirlo,
pero en hechos. Porque esta vez, ¿no?, el Cristo debe venir desde el fondo mismo de nuestra conciencia. Por eso es de que escrito está en la Biblia y dice: si oyeres a alguien diciendo en la plaza pública que es el Cristo, no creáis. Él mismo lo advirtió. Porque si hay algo desde donde Él tiene que venir, no es como de pronto como una persona, como literalmente se ha estudiado o nos lo han hecho creer, sino como una fuerza que puede expresarse en distintos cuerpos, en distintas personas. Yo creo que cada persona, o al menos nosotros, en nuestra, diríamos, posición occidental del planeta, hemos sido criados en la que ponemos al monoteísmo por un lado y al politeísmo por el otro, ¿no? Entonces, y siempre nos han hecho creer que el monoteísmo es lo verdad, es lo único, ¿no? Y cuando estudiamos de pronto el politeísmo en las demás culturas, ¿no?, en las culturas primogénitas de la humanidad, llámese indostanes, budistas, egipcias, asirias, celtas, incas, mayas, aztecas, toltecas, pues uno encuentra aquella expresión de Dios con múltiples rostros, en distintas épocas, con distintos idiomas, en distintas latitudes de la tierra, pero que en el fondo es una misma verdad. En el fondo, pues es la misma enseñanza, nada más adaptada a cierta época, adaptada a cierta cultura, pero que en esencia no dice que el individuo pues tenga que ser cada vez más cruel, no dice que el individuo de pronto tenga que ser un ser infeliz, no dice que el individuo ya así como está pues basta, ¿no?, ya no hay que hacer nada más, no, por el contrario siempre nos invita, como lo recalcamos, al cambio, la transformación que debe venir dentro de uno mismo, porque el hombre fue hecho para eso, fue hecho imagen y semejanza de Dios porque lo puede hacer, está posibilitado. Dentro del ser humano, como lo decían los griegos, reposa el secreto de secretos. Dentro de uno mismo está la sabiduría, la cual debe ser bebida, sin duda, en la copa de la conciencia. Entonces, fíjense de que por eso es de que la doctrina, ¿no?, del Maestro Jesús, de ese ser que encarnó al Cristo hace 2000 años, fue muy distinta a la que esperaban los judíos. Los judíos esperaban de pronto a un Mesías que los librara de la opresión extranjera, ¿no?, bajo de pronto la acción de la espada, del escudo, de la guerra. Eso es lo que esperaban los judíos. Por eso es que los judíos no aceptan a Jesús como un redentor, porque la doctrina de Jesús, más bien él era un Mesías que anunciaba que la salvación hay que buscarla dentro de uno mismo, en contraposición a lo que esperaban los judíos, más guerra. Entonces, fíjense de que sin duda eso es lo que nosotros hoy tenemos que estudiar y tenemos que reflexionar sobre eso que Él enseñó, una doctrina que lastimosamente en el tiempo fue adulterada, ¿no? Y nos olvidamos de lo que Pablo, como decíamos, pues él siempre enseñó, y él decía: de su virtud tomamos todos gracia por gracia, pero sin duda pues cuando tomamos la decisión de hacerlo, no por medio tradicionalismo, no. Entonces, fíjense de que sin duda esa enseñanza que nos legara el Maestro Jesús fue para la humanidad y no como hoy se piensa, ¿no? Fíjense de que en los primeros años del cristianismo, ¿no?, había una diversidad de cristianos, y ninguno de pronto se paraba señalando al otro, ¿no?, de que yo sí, ¿no?, de que tú mientes y de que yo tengo la verdad y que esto así, no, porque ellos sabían de que sin duda pues la verdad está dentro de uno mismo y lo que hay que hacer era acrecentarla, ¿va? Sin embargo, lastimosamente, ¿no?, en el tiempo, pues sobre todo 300 años después,
ya con el concilio de Nicea, ¿no?, direccionado por Constantino, hubo un gran acomodo, una total distorsión de la enseñanza del Cristo, ¿no?, en la cual, por ejemplo, el primer decreto imperial con Constantino era de que Jesús fue engendrado y no creado. Primer error garrafal, ¿no?, ya que en el cristianismo primitivo se estudió al Cristo como una fuerza. Bueno, entonces por eso es de que Pablo, él decía, levanta una roca y ahí está el Cristo. Mira un árbol y ahí está el Cristo. Bueno, rompe un pedazo de madera, como decía Tomás, y allí está el Cristo. Mira la naturaleza y allí está el Cristo. Nos decían, ahí está Dios. Bueno, y fíjense, y de que, porque Él es una fuerza que vive y palpita y que es capaz de depositarse en un recipiente que ha tenido la preparación adecuada. Bueno, entonces esa sabiduría es capaz de depositarse en una persona que sin duda ha ejercido el cambio y la transformación necesaria. ¿Verdad? Y que Jesús no sería más que un gran maestro, sin duda el redentor del mundo, pero que su doctrina sería un molde, una invitación a seguir, un modelo a seguir para que todos nosotros hagamos lo que Él hizo. ¿Verdad? Entonces, en la que sin duda es cambiar, ¿verdad?, transformarse. Por eso es de que la doctrina del cristianismo siempre es muy apreciada, porque por ejemplo nos enseña y dice amar a tus enemigos. ¿Verdad? Entonces, y sin embargo, pues vemos de que el dogma, incluso en esa misma época, estaba muy presente en la tradición judía, ¿verdad?, porque los judíos eran aquellos de que, por ejemplo, detestaban a Jesús porque Él hacía milagros el día sábado, ¿no? Él curaba, por ejemplo, a los enfermos el día sábado, cosa que para un judío, pues el sábado era sumamente sagrado y decía, no, el sábado no hay que hacer nada, ¿no? Y que para Jesús Él rompió esos dogmas. Él vino a acabar con todo un fanatismo que existía en esta época y que lastimosamente un fanatismo que sigue existiendo en esta época. Bueno, a Él no le importaba curar un día sábado, porque no es que, pues ahí acaba de pronto esa divinidad antropomórfica que juzga constantemente, ¿no? Entonces decíamos ese del ojo por ojo y el diente por diente, y no, más bien Él, cuando tenía la oportunidad de ayudar a alguien, lo hacía sin importar el día que fuese. ¿Ven? Entonces vino a romper patrones, vino a romper de pronto conceptos equivocados, y esos son los que hoy nosotros tenemos que romper, pero romper desde adentro. ¿Para qué? Para nosotros mismos. ¿Ven? Entonces, y no solamente pues nos llenemos, diríamos, con ese facilismo que nos lo han pintado a través del tiempo, facilismo que instauró la Iglesia. Entonces ya cuando la Iglesia pues alcanzó los cristianos literalistas, ¿no?, aquellos que toman pues a letra muerta la enseñanza de Jesús, tuvieron un poder, ¿no?, lógico, a conveniencia con Constantino, pues ellos no solamente empezaron a combatir a los cristianos alegóricos, ¿no?, a los gnósticos cristianos que existieron en aquella época, sino que también empezaron a perseguirlos, a matarlos, a diezmarlos y a acabarlos. Bueno, y todo en el nombre del Cristo, como si la doctrina del Cristo hubiese sido una doctrina de guerra, hubiese sido una doctrina de masacre. Y la Inquisición, por todo un periodo de oscurantismo, pues eso fue lo que hizo. Hay de aquel que dijera algo contrario. No, sencillamente, pues era condenado, ya sea a la silla caliente, ya sea al Coliseo con los leones, ya sea la lucha con los gladiadores, ya sea la hoguera, la guillotina, la horca. Uno no podía contradecir, tenía que aceptar las cosas como son, ¿verdad? Y ese engaño sin duda ha quedado, por así decirlo, en el subconsciente de nosotros, en el que hoy aceptamos las cosas como son, ¿no? Y aceptamos también de que de pronto el día que a nosotros nos toque retirarnos, nos toque, pues, nos llegue la muerte, uno va a ir allá al cielo, ¿verdad? Ese es el concepto actual.
¿no? De que uno ya se murió y uno pues ya va a ascender allá pues al paraíso, porque como ya vino Jesús, ¿no? Ya se sacrificó por nosotros, ya murió por nosotros, pues ahorita no importa si uno mata, roba, viola, ¿ve? Es decir, hace cuanta crueldad quiere, ya no importa. Lastimosamente eso no es así. No podemos seguir llevados por conveniencias, de que yo doy una jugosa cuota, de que yo asisto todos los días, de que yo soy fiel devoto, pues de que, no sé, de que yo le he regalado una corona de oro, yo un manto de oro. Es decir, formas de verlo simplemente desde el aspecto literalista. Y olvidamos de que a Dios en realidad no le importan las formas, más bien lo que Él se vale es de los hechos. Por eso es de que los apóstoles le dijeron: pero maestro, ¿cómo te vamos a reconocer? Y el Maestro Jesús dijo: el árbol se conoce por sus frutos, por sus hechos os conoceréis. Y esos son los cristianos que hoy por hoy se conocen por sus hechos, no sencillamente por de pronto por una estampa que puedan llevar en el pecho, no, o por una ideología de pertenencia, no, sino por los hechos. Por eso es de que las tradiciones gnósticas fueron perseguidas y diezmadas, porque si tú quieres construir una iglesia, ¿no? En esa época, cuando los cristianos literalistas quisieron construir una iglesia, pues diríamos, pues para tener poder tenías que decir que la salvación, la redención, solo podía ser con el Papa, a través del Papa y por el Papa. Y toda redención que fuese buscada afuera no existía, no podía ser, cuando en realidad la esencia del cristianismo, del gnosticismo y la enseñanza del Maestro Jesús, o Yeshua ben Pandirá, pues viene a ser en la que Él viene más bien a enseñar, a establecer una religión para el individuo, no para las masas, sino para el individuo. Entonces, por eso es de que el gnosticismo fue peligroso, y es peligroso actualmente, porque acaba con conceptos, acaba con cuestiones, con dogmas, acaba con esas cuestiones fanáticas que uno puede tener. Y es ahí donde uno aprende de que son los hechos, son nuestra forma de comportarnos, no solamente hoy, no solamente dentro de pronto de un templo o un recinto que nosotros consideremos sagrado, sino a toda hora, a todo momento. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo me comporto yo? ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Ve? Minuto a minuto, segundo a segundo, día tras día, año tras año. Para que así, de pronto, llegado el año nuevo, uno pueda decir: pues sí, estoy celebrando realmente un año, porque fue un año de triunfo, fue un año de cambio, fue un año de transformaciones, y no fue un año en el que siguió prevaleciendo mis debilidades, en las que siguieron prevaleciendo mis defectos, no, sino fue realmente un año en el que yo logré hacer algo, no solamente por la parte material, porque así como podemos avanzar en la parte material cuando uno se lo propone, también de igual modo puede avanzar en la parte espiritual si uno se lo propone. Por eso es el que el cristianismo en realidad es más rico que, por así decirlo, que todas las tradiciones religiosas, porque tiene al Gran Kabir como síntesis, tiene al Maestro Jesús sintetizando, enlazando y conectando todos los otros mensajeros que vinieron antes de él. Y así como el Buda allá en algún momento llegó a la iluminación, él también llegó y nos sigue invitando a que cada uno de nosotros podamos iluminarnos con esa doctrina de que él nos deja. Entonces, por eso es de que nosotros en esta conferencia, ¿no?, hemos querido sin duda pues no hacer o no enfocar algo que debilite nuestra fe cristiana, sino más por el contrario, acrecentarla, que realmente, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, sentirnos orgullosamente cristianos, porque vamos a vivir la Navidad, pero la vamos a vivir en nuestro corazón, la vamos a vivir en nuestros hechos,
La vamos a vivir no solamente hoy, sino todos los días, haciendo que la luz de la conciencia prevalezca cada vez más sobre las tinieblas, sobre nuestros defectos. Por eso desde que el Cristo fue crucificado, hay un letrerito que decía INRI, que pues bueno, los literalistas, ¿no?, piensan de que significaba Jesús Nazaret, Rey de los judíos. Y nos damos cuenta cuando en realidad hace alusión a una frase que significa ignis natura renovator integra. El fuego renueva la naturaleza incesantemente. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que ese fuego nos renueve. Por eso en la Biblia se dice, cuando se dice ¿qué es Dios? Y lo que único que alcanzan a decir los apóstoles es: Dios es un fuego abrasador. Por eso es de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego. Ese fuego que lo tenemos allá adentro. Pero es un fuego que se está apagando. Se está apagando por falta de leños, ¿no? Necesitamos acrecentar esa hoguera de la luz de la conciencia, porque a más grande el fuego, mayor la claridad. Por eso es de que ahí uno distingue la luz de una vela pequeña con la luz de un velón, por ejemplo, o la luz de un bombillo. Necesitamos acrecentar esa luz y tenemos que ponerle esos palos de leño que vengan a ser cada vez más en nosotros las virtudes, ese buen comportamiento, esas buenas actitudes, para que nos renovemos constantemente. Y en algún momento, en alguna época, nosotros también adquirir esa sabiduría, esa verdad a la cual Él nos invitó, y que no descansáramos ni noche y día en buscar esa verdad, buscar la verdad, y ella os hará libres. Una libertad psicológica, una libertad social y una libertad eterna. Apreciados amigos, pues queremos ya, para finalizar, sin duda de pronto habrán quedado ciertas inquietudes, ciertas dudas, porque es un tema amplio. La doctrina del Redentor del mundo es, como decíamos, es muy rica, y no bastaría pues tan solamente una hora para poder hablar de ella, sino que se necesitaría pues de múltiples espacios para que la podamos entender, comprender y sobre todo experimentar. Entonces les invitamos desde ya a nuestros cursos permanentes que se dan en las distintas partes del país. Cursos que, por cierto, como decíamos, al igual que en las otras edades, ¿no?, donde ninguno de los grandes sabios pues se apropiaron de un conocimiento y nunca cobraron por él, también estos cursos son gratuitos, y están al alcance de toda persona, libre, como decíamos, de raza, sexo, credo, casta o color, sino de que esa enseñanza fue heredada para toda la humanidad, y toda persona que quiera de pronto pues seguir inquietándose a través de ella, pues es bienvenido en nuestros cursos de autoconocimiento, ¿no?, que siempre se están dictando en sus dos modalidades, tanto virtual como presencial, ¿no? Visiten nuestras páginas, contáctenos en sus localidades respectivas, y siempre estaremos pues nosotros abiertos y prestos para poder pues compartir entre todos nosotros, porque la enseñanza es del día a día. Uno podría decir que ya se las sabe todas, no, incluso una vida tal vez hasta sería corta para poder aprender todas las grandes verdades que ese ser y como otros seres nos lo han enseñado. Una feliz Navidad para todos, y bueno, a seguir adelante. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.